Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, está que arde en las redes sociales y en el mundo de las telenovelas turcas, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando y que simplemente tenemos que analizar. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que el corazón de muchos fans dé un vuelco, la idea de que Kerem ha confirmado que Hande es todo para él, su pasado, su presente y su futuro. Sí, como lo escuchan. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué señales hemos visto? ¿Qué dicen las fuentes? Y lo más importante, ¿qué podemos deducir nosotros, los fans observadores, de todo este revuelo? Así que prepárense porque este vídeo va a ser un viaje por las redes sociales, las entrevistas, las declaraciones y por supuesto, por nuestros corazones de fans que siempre están a la espera de más. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, y para que no se pierdan nada de lo que está pasando, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traigo todas las novedades, los análisis y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Todo esto comenzó como siempre en las redes sociales. Vimos publicaciones, comentarios, rumores, muchos rumores. Algunos dicen que Kerem, en alguna entrevista, que ya vamos a investigar a fondo, supuestamente hizo declaraciones que dejaban muy claro que Hande es una persona muy importante en su vida, no solo en el ámbito sentimental, sino que parece abarcar mucho más. La frase que más se repite es algo así como: Hande es mi pasado, mi presente y mi futuro. ¡Guau! Esas palabras, ¿no les hacen sentir cosquillas en el estómago? A mí sí. La cuestión es, ¿dónde y cuándo dijo esto Kerem? Aquí es donde la investigación se vuelve crucial. He estado revisando entrevistas, buscando en foros y páginas de noticias, tratando de encontrar la fuente original de esta supuesta declaración. Y debo decirles que no es tan fácil. En la Internet, como saben, hay muchísima información y no toda es verídica. A veces las noticias se distorsionan, se exageran o directamente se inventan. El mundo digital es un océano de información, y navegarlo requiere ser un buen detective, ¿verdad? Por eso me he puesto la gorra de investigador y he estado buceando en ese océano digital, buscando la entrevista original, la fuente primaria. He revisado canales de YouTube especializados en series turcas, he explorado páginas web de noticias de espectáculos turcos y algunas internacionales que cubren el tema, y he revisado las redes sociales oficiales de Kerem y Hande para ver si había alguna pista por ahí, aunque fuera sutil. El objetivo es claro: encontrar la verdad, o al menos, la versión más cercana a la realidad. Lo que sí hemos encontrado, y esto es importante, son algunas entrevistas donde Kerem ha hablado sobre Hande. En estas generalmente se muestra respetuoso, habla bien de ella, de su talento, de su profesionalismo y de la buena relación que mantienen. Han declarado que son buenos amigos y que tienen cariño el uno por el otro. Han hablado sobre la química que tenían en Love is in the Air, sobre lo mucho que disfrutaron trabajando juntos y sobre la amistad que desarrollaron durante el rodaje. Han resaltado la importancia del apoyo mutuo y el respeto profesional. Pero, ¿la frase pasado, presente y futuro? Esa, hasta donde hemos investigado, no aparece en las fuentes oficiales. No la hemos encontrado en ninguna entrevista publicada por medios de comunicación reconocidos, ni en sus redes sociales verificadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como ya les he dicho, que hay que ser cautelosos con la información que circula. Que no todo lo que leemos es verdad. Y que es fundamental verificar la fuente, buscar la entrevista original y leer las declaraciones completas, sin interpretaciones sesgadas. Ahora, volviendo a la pregunta clave, ¿confirmó Kerem que Hande es su todo? La respuesta hasta el momento es no. No hemos encontrado pruebas sólidas que respalden esa afirmación. Entonces, ¿qué podemos deducir? Primero, es importante ser cautelosos con la información que circula en las redes sociales y en Internet en general. El mundo digital es un arma de doble filo. Por un lado, nos permite estar conectados, informados y acceder a información de todo tipo. Pero por otro lado, también es un caldo de cultivo para los rumores, las noticias falsas y las interpretaciones erróneas.
Por eso es crucial desarrollar un espíritu crítico, un sentido de la duda razonable y la capacidad de verificar la información antes de darla por cierta. Segundo, la relación entre Kerem y Andy es, sin duda, una relación especial. No podemos negar la conexión que tenían en la pantalla, ni tampoco la química que se veía fuera de ella. Recordemos que se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air en Calcam, una serie que los catapultó a la fama mundial. La serie fue un fenómeno, y su historia de amor traspasó la pantalla. Los fans como nosotros nos enamoramos de ellos, de su complicidad, de su cariño, y de su manera de complementarse. Y claro, después de haber compartido tanto tiempo juntos, tanto trabajo, tantos sentimientos, es natural que quede un cariño y un respeto muy grandes. Es algo que trasciende la pantalla, y que se puede ver en la forma en que se tratan, en la manera en que hablan el uno del otro, y en el apoyo mutuo que se brindan. Tercero, la amistad es algo muy valioso, y es probable que Kerem y Andy valoren mucho su amistad. Las relaciones, como cualquier cosa en la vida, evolucionan. Quizás en un momento dado, hubo algo más, un romance intenso. Pero ahora, lo más probable es que tengan una relación de amistad y apoyo mutuo. Y eso no es algo malo, al contrario. Es algo muy bonito. La amistad es un tesoro, un regalo de la vida. Y es algo que se construye con el tiempo, con la confianza, con el respeto y con el cariño. En el caso de Kerem y Andy, su amistad es algo que ha sobrevivido a la fama, a la presión mediática, y a los cambios de la vida. Y eso en sí mismo es un logro. Cuarto, la vida personal de las celebridades es eso, personal. Tenemos que respetar su privacidad y no presionar para que revelen más de lo que quieren. Ellos tienen derecho a elegir lo que comparten con el público. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos, con emociones, y con una vida privada que debe ser respetada. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y es importante darles su espacio y su libertad para que puedan vivir sus vidas de la manera que ellos elijan. Quinto, y este punto es importante, el hecho de que Kerem no haya dicho textualmente Andy es mi pasado, mi presente y mi futuro, no significa que no la valore o que no la recuerde con cariño. Es muy probable que Andy siga siendo una persona muy especial en su vida, aunque no lo exprese con esas palabras. El cariño, el afecto y el respeto pueden manifestarse de muchas maneras, no solo a través de declaraciones explícitas. A veces los gestos, las miradas, las sonrisas y las palabras no dichas pueden decir mucho más que cualquier frase grandilocuente. Sexto, y para cerrar este análisis, hay que ser realistas. Kerem actualmente tiene una relación con Basak Dizer. Por lo que aunque sea cual sea la naturaleza de su relación con Andy, no hay expectativas de que vuelvan a estar juntos románticamente. La vida sigue y cada persona tiene derecho a construir su propio camino, a tomar sus propias decisiones y a elegir a las personas que quiere en su vida. Y como fans debemos respetar esas decisiones, apoyar a Kerem y Andy en sus carreras, y desearles lo mejor en sus vidas personales. Ahora, ¿qué pistas hemos tenido en el comportamiento de ambos? Hemos visto en algunos eventos y en algunas ocasiones, que han tenido interacciones muy cortas pero amistosas. Saludos, sonrisas, gestos de cariño. Por ejemplo, en alguna entrega de premios, o en alguna fiesta de la industria. No son nada que sugiera una relación amorosa, pero sí dejan claro que hay una buena onda entre ellos. Hay respeto, hay cordialidad, y hay una clara intención de mantener una relación amistosa. También en las redes sociales a veces se han dado pequeños me gusta o comentarios sutiles en las publicaciones del otro. Detalles que los fans observamos con lupa como buenos detectives. Es como si se estuvieran comunicando a través de esos pequeños gestos. Estos gestos son como pequeños guiños, como señales de que la conexión sigue ahí, aunque sea de una manera diferente. Pero ¿qué pasa con las teorías de los fans? Aquí es donde la imaginación vuela, y donde el fandom se convierte en un laboratorio de hipótesis y teorías. Hay quienes creen, por ejemplo, que Kerem y Andy podrían estar ocultando su relación, por alguna razón. Quizás para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática, o por cualquier otro motivo. Otros que simplemente no están listos para volver a estar juntos, pero que el cariño sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado. Y otros que son solo amigos, y que lo que vemos es lo que hay, y que no hay nada más que eso. Cada quien tiene su propia opinión y su propia forma de interpretar lo que sucede.
Y eso es lo bonito del fandom, la diversidad de opiniones, la pasión por la historia, y la capacidad de soñar y de imaginar. Ahora, quiero detenerme un momento y hablar de un tema importante, el papel del fandom en todo esto. Los fans somos una parte fundamental de este universo, somos quienes impulsamos las carreras de nuestros ídolos, quienes los apoyamos incondicionalmente y quienes creamos comunidades y espacios de debate y de intercambio de ideas. Pero también es importante ser conscientes de los límites, de no traspasar la línea de la invasión a la privacidad, y de respetar las decisiones de las personas. El fandom puede ser algo maravilloso, pero también puede ser algo tóxico si no se gestiona de manera adecuada. Por eso es importante fomentar un ambiente de respeto, de tolerancia y de empatía. De aceptar que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y que no debemos juzgarlas ni criticarlas por ello. En resumen, Kerem confirmó que Ande es su pasado, presente y futuro. La respuesta hasta ahora es un rotundo probablemente no. No hemos encontrado la evidencia concreta de esa declaración. Sin embargo, eso no significa que no haya una relación especial, un cariño, un respeto y una amistad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y eso es algo que debemos celebrar. Y como siempre, lo más importante es respetar las decisiones de Kerem y Ande, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Ellos son los dueños de sus historias y nosotros, como fans, somos los testigos de su talento y de su trayectoria. Quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, para analizar, para debatir, para soñar, y para compartir nuestra pasión por las series turcas. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya proporcionado una visión más clara y objetiva sobre este tema. Y ahora, abro el debate, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande siguen teniendo una relación especial? ¿Qué opinan de los rumores y las especulaciones? ¿Creen que deberíamos seguir investigando? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus puntos de vista. Y para finalizar, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.